que la paz de Dios esté con nosotros. Cuando la justicia es pisoteada, una joven monja llamada Sor Valentina luchó contra un sistema podrido por la corrupción. Desde golpes brutales hasta amenazas de muerte, ella no se quedó de brazos cruzados. En medio de las heridas y la sangre, nació una determinación inquebrantable para combatir la injusticia. Esta es una historia de valentía que sacudió los cimientos del poder. Bajo el sol abrasador del mediodía, Sor Valentina caminaba con paso sereno hacia la imponente fachada del Ministerio Público de su ciudad. La joven de 25 años vestía un hábito gris impecable que rozaba el suelo, combinado con un velo blanco que enmarcaba su rostro a la perfección. Su apariencia era sumamente sencilla, reflejando su personalidad como una religiosa conocida por su piedad y respetada en su comunidad parroquial. Su rostro suave no mostraba ira, aunque su corazón aún guardaba la frustración por el accidente de tráfico de hace unos días. Su coche, un modesto sedán utilizado para llevar despensas a los pobres, había sido asegurado tras el accidente, y esa era la razón por la que estaba allí ese día. Solo quería recuperar el vehículo que era una parte vital de su labor misionera diaria. Los pasos de Valentina se sentían ligeros, aunque su mente estaba llena de preocupaciones. Ya había resuelto el problema con la familia afectada por el choque de manera civilizada. Ellos la habían perdonado, reconociendo que fue un accidente puro y sin mala intención. Sin embargo, la burocracia seguía su curso y su coche estaba retenido en el corralón por la policía bajo la excusa de ser evidencia. Valentina no esperaba que un asunto que debería haber estado cerrado la llevara a un lugar tan desagradable. Sabía bien que los trámites en el Ministerio Público solían ser un laberinto, pero mantenía la esperanza de que ese día todo saliera bien. Para ella, sacar el coche era pura formalidad. Sin embargo, al cruzar el portón de la delegación, rodeada de muros altos y alambre de púas, Valentina sintió algo diferente. Había miradas frías por parte de los oficiales de guardia. Parecía que ya le estaban juzgando incluso antes de que abriera la boca. Se calmó respirando hondo, recordándole a su corazón tener paciencia. Como sierva de Dios, trataba de no mostrar emociones negativas. Pero, ¿quién hubiera imaginado que el viaje de ese día se convertiría en una de las experiencias más terribles y dolorosas de su vida? Después de esperar un buen rato en una sala de espera abarrotada y sofocante, finalmente llamaron el nombre de Sor Valentina. Avanzó hacia el escritorio del oficial de barandilla con cuidado, tratando de mantener sus modales. Sin embargo, esa calma se sacudió al instante cuando el policía frente a ella mencionó la cifra de los gastos administrativos que debía pagar para sacar su coche. La cantidad era exorbitante, totalmente fuera de toda lógica. Valentina se quedó atónita e intentó asegurarse de no haber escuchado mal. Pero con un tono monótono, el oficial repitió la misma cifra. Es el procedimiento, madre. Si no paga, el coche no sale, dijo el oficial con una cara inexpresiva, como si la arbitrariedad fuera el pan de cada día. Valentina sintió que la sangre le empezaba a hervir. Intentó explicar con voz tranquila que el problema del accidente ya se había resuelto pacíficamente con la familia afectada. Enfatizó que no había cargos legales pendientes. Sin embargo, la respuesta que obtuvo solo la molestó más. El oficial simplemente se encogió de hombros, como si no le importara su explicación, y volvió a insistir en que la cuota administrativa debía pagarse. Si ya arregló con la familia, eso es asunto suyo. Pero estas son las reglas de la delegación, dijo con un tono que sonaba a burla. Valentina empezó a sentir que algo andaba muy mal. La cifra no tenía sentido y la actitud del oficial confirmaba sus sospechas de que esto era más que un simple trámite. Era una mordida descarada. Como religiosa, a Valentina siempre le habían enseñado a ser paciente y resolver los problemas con la cabeza fría. Pero cuando la injusticia era tan evidente frente a sus ojos, sentía que no podía quedarse callada. Con una voz más firme, expresó su desacuerdo y pidió una explicación detallada sobre esos costos. Sin embargo, la reacción del policía mostró su disgusto. Su rostro se endureció y su tono se volvió cortante, como si le molestara la audacia de una monja cuestionando su autoridad. Si no quiere pagar, pues ni modo, el coche no sale. Si quiere, vaya y quéjese con el comandante, dijo mientras se reclinaba en su silla con total desfachatez. Valentina sintió una opresión en el pecho,
pero sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Sentía que había algo profundamente injusto frente a ella. No aceptaba la cantidad mencionada por el policía, especialmente porque sabía que ella era solo una víctima de un accidente sin dolo. Con voz cortés, pero llena de firmeza, intentó explicar de nuevo la situación. Oficial, ya resolví todo con la otra parte. Me otorgaron el perdón y acordamos solucionar esto por las buenas. Entonces, ¿por qué tengo que pagar tanto dinero? ¿Cuál es la verdadera razón? Preguntó mirándolo directamente a los ojos. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta lógica, Valentina se enfrentó a la actitud fría y prepotente del oficial, que parecía más ocupado con los papeles en su escritorio que escuchando sus argumentos. El oficial resopló y miró a Valentina con expresión de hastío, como si no quisiera molestarse en atenderla. Madre, ya le dije que así son las reglas aquí. Si quiere el carro, pague. Si no quiere pagar, el coche se queda guardado. Ya no pregunte tanto, dijo con tono cínico, como si Valentina fuera una ignorante que no entendía cómo funcionaban las cosas en México. Valentina sintió que la indignación le subía por el cuerpo. Como mujer de fe, entendía la importancia de controlar las emociones y no caer en provocaciones. Pero la injusticia palpable frente a ella le hacía difícil callar. Sabía que lo que estaba haciendo este oficial no solo estaba mal, sino que violaba los principios de justicia que ella defendía. Miró al oficial con ojos penetrantes, tratando de contener la ira que empezaba a surgir. No tengo problema si es una regla real, oficial. Pero sé perfectamente que esto no tiene sentido. La cantidad es un robo y no creo que sea un procedimiento oficial, respondió Valentina con un tono más severo. Ya no ocultaba su frustración. Solo quiero recuperar mi coche, no que me extorsionen de esta manera. Si estoy equivocada, enséñeme el reglamento. No me pida dinero solo porque se le antoja, continuó, su voz sonando más fuerte aunque mantenía la compostura. Pero la protesta de Valentina solo hizo que el oficial perdiera aún más la paciencia. El rostro del hombre se tensó y comenzó a hablar con un tono mucho más grosero, interrumpiendo a Valentina sin darle espacio para hablar. Mire, si no quiere pagar, arrégleselo usted sola con mi jefe o hago que el coche se quede en el corralón meses, amenazó. Valentina guardó silencio un momento, tratando de calmarse. Pero en su interior sabía que esto ya no era solo un problema de trámites. Era una injusticia contra la que debía luchar. La mirada fría del policía se transformó en una mirada aguda llena de impaciencia. Se notaba claramente molesto porque Valentina seguía hablando, tratando de defender sus derechos y negándose a pagar la mordida absurda. Con un tono alto y lleno de intimidación, el policía cortaba cada frase de Valentina antes de que pudiera terminarla. Ya le dije que así es la cosa. Si no va a soltar la lana, el carro no sale. Déjese de excusas. Gritó, su voz retumbando en la pequeña oficina. Valentina, que aún intentaba mantener la calma, se sintió tratada con una falta de respeto absoluta. Miró al policía fijamente, pero no respondió a los gritos. Sabía lo importante que era mantener la dignidad, incluso en una situación tan injusta. Sin embargo, cuanto más intentaba Valentina explicar con un tono educado y racional, más patán se ponía el policía. Empezó a golpear su bolígrafo contra el escritorio con un ritmo que sonaba a amenaza velada. Como queriendo demostrar que él tenía el poder absoluto en esa situación. ¿Cree que tengo tiempo para escuchar sus sermones, madre? Si ya le dije cómo es, pues acate. No se haga la que sabe todo, dijo con tono despectivo, recostándose en su silla con arrogancia. Valentina, que solía ser muy paciente, comenzó a sentir que su límite estaba siendo probado. No había ningún intento por parte del policía de dar una solución o explicación sensata. Al contrario, mostraba una actitud cada vez más hostil, como queriendo presionar a Valentina para que se rindiera y aceptara el abuso. La tensión en la oficina crecía. La voz del oficial, que antes era cínica, ahora se tornó amenazante, tratando de amedrentarla. Puedo hacerle la vida muy difícil si me sigue llevando la contraria. ¿Quiere que el coche se pudra ahí adentro? Dijo mientras la fulminaba con la mirada.
Ya ni siquiera ocultaba su enojo. Su cara estaba roja y su voz subía de volumen. Valentina se mantuvo erguida, tratando de no caer en la trampa. Pero en su corazón sentía que algo más grande estaba pasando. No se trataba solo de ella, sino de cómo el poder era abusado por tipos como el policía frente a ella. Mientras Valentina intentaba mantener su serenidad, era obvio que el policía buscaba provocarla, forzarla a someterse a la injusticia de una manera cruda e inhumana. La ira del oficial llegó a su punto máximo. Su rostro enrojeció, su respiración se aceleró y cada movimiento indicaba que había perdido el control. Sin previo aviso, levantó la mano y soltó un golpe rápido y brutal directo al rostro de Valentina. Un golpe seco impactó en la mejilla de la joven monja, haciendo que su cuerpo se tambaleara hacia atrás. El sonido de la bofetada resonó en la pequeña oficina, que al instante quedó en silencio. Valentina se quedó pasmada. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el dolor se extendía desde su mejilla por toda la cara. Sangre fresca brotó de su labio, partido por el golpe, goteando sobre su inmaculado hábito gris. El ambiente se volvió aterrador. Otros policías en la sala se quedaron paralizados. Nadie se movió para detener aquel acto cobarde. Valentina se tocó el rostro, que ahora ardía y pulsaba. La sangre que fluía hacía que sus dedos se sintieran pegajosos. Miró al policía con una mirada penetrante. No era miedo, sino una furia que comenzaba a encenderse. Pero antes de que pudiera decir nada, el policía se acercó de nuevo con pasos largos. Su aura era totalmente amenazante. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a ponerte al brinco aquí? Bramó el policía con voz de trueno. Su cara estaba cada vez más roja. Las venas del cuello se le saltaban. No se detuvo ahí. Su mano agarró el cuello del hábito de Valentina, jalándola con brusquedad hasta que ella casi perdió el equilibrio. «Paga ahora mismo o no vas a salir de aquí entera», amenazó. Su voz era baja pero cargada de peligro. Valentina intentó respirar hondo, pero sentía el pecho oprimido. Como si la habitación se hiciera más pequeña y la aplastara. La situación estaba totalmente fuera de control. El policía, dominado por la ira, parecía no importarle haber cruzado todos los límites. Mientras tanto, Valentina seguía de pie. Aunque su cuerpo temblaba por el dolor y el impacto, no lloró, no suplicó, solo miraba al policía con ojos que ardían de valentía. La sangre que corría de su labio parecía un símbolo de su lucha contra la injusticia tan real frente a ella. Los otros oficiales en la sala solo se miraban entre ellos, dudando si debían detener aquella brutalidad o quedarse callados para cuidar su puesto. La pequeña oficina estaba cargada de una tensión que casi se podía tocar. Valentina sabía que esto ya no era solo sobre ella. Era sobre defender sus principios, su dignidad y la justicia en la que creía. Como si el golpe anterior no hubiera sido suficiente para saciar su furia, el policía volvió a acercarse a Valentina con rapidez e intimidación. Su rostro ya no solo parecía molesto, sino el de un depredador listo para devorar a su presa. Sin advertencia, sus manos grandes y fuertes se cerraron alrededor del cuello de Valentina, apretando con violencia hasta que el sonido de la respiración de ella se volvió un jadeo ahogado. ¿Crees que puedes desafiarme así nada más? Le gritó con una voz que temblaba de rabia. El agarre se hizo más fuerte, dificultando que Valentina respirara. El cuerpo de ella, más pequeño, trataba de resistirse, pero el apretón era como un cepo de hierro. Empezó a sentirse mareada. El aire se sentía cada vez más escaso y el pecho le dolía. Pero en sus ojos no había miedo ni rendición. Solo la determinación de sobrevivir. El policía se inclinó, acercando su cara a la de Valentina, quien seguía intentando mantener la calma a pesar de la debilidad causada por la asfixia. «Escucha bien», dijo el policía con un tono helado que calaba los huesos. «Si te atreves a seguir desafiándome y no pagas ahora mismo, me aseguro de que no salgas viva de aquí. No sabes con quién te estás metiendo». La amenaza sonó clara, como una pistola apuntando directo a la sien de Valentina. Mientras tanto,
la sangre de su labio seguía cayendo sobre el hábito, manchándolo de rojo. Pero aún acorralada y vulnerable, sus ojos seguían clavados en los del policía. Como diciéndole que no tenía miedo. Que no dejaría que la injusticia ganara así de fácil. En la oficina, el ambiente era insoportable. Algunos policías miraban de reojo, claramente indecisos entre detener la agresión o callar para salvarse el pellejo. Valentina, por su parte, sentía que las fuerzas la abandonaban, pero sabía que debía resistir. En su mente rezaba pidiendo fuerza a Dios para enfrentar esta prueba tan dura. Las manos de Valentina intentaron agarrar las del policía que la estrangulaba. Pero la fuerza de él era demasiada. Podía sentir la ira acumulándose en su interior. Esto no era solo por ella como individuo, sino por combatir la tiranía que tenía enfrente. De repente, de no se sabe dónde, surgió una fuerza y supo que no se rendiría. Al principio, Valentina solo podía recibir el trato brutal. Trataba de aguantar el dolor, calmarse y recordar ser paciente. Pero el dolor físico no se comparaba con el dolor en su alma. Su dignidad pisoteada, su honor como mujer y religiosa humillado por un acto tan inhumano. Era la víctima, pero la trataban como a un criminal que debía someterse a un poder cruel. Cuando el apretón en su cuello se hizo insoportable, Valentina sintió algo diferente arder dentro de ella. Una furia que ya no podía contener. Sabía que si seguía callada, perdería. Perdería más que sus derechos. Perdería su dignidad. Y eso era algo que no podía permitir. Con una determinación que estalló de golpe, Valentina reunió todo su coraje. En un movimiento rápido, balanceó su brazo y conectó un puñetazo brutal en la cara del policía. El golpe hizo que el hombre retrocediera tambaleándose varios pasos. Su agarre en el cuello de Valentina se soltó. Valentina jadeaba buscando aire, pero sus ojos ahora estaban llenos de un fuego abrasador. Ya no parecía una mujer débil o una monja delicada. Era una figura valiente, una guerrera que no dejaría que la maltrataran sin pelear. El policía, que no esperaba que Valentina se defendiera, intentó acercarse de nuevo. Pero Valentina fue más rápida, con una valentía inesperada, golpeó la cabeza del policía una vez más, esta vez más fuerte, usando toda la fuerza que tenía. Los golpes certeros de Valentina hicieron que el policía perdiera el equilibrio. Se tambaleó intentando cubrirse, pero Valentina no paró. La ira reprimida se desbordó, convirtiendo su dolor en potencia pura. Los otros policías en la sala se quedaron petrificados, sin poder creer lo que veían. La joven mujer que antes consideraban indefensa ahora estaba de pie, enfrentando con valor a un hombre corpulento mucho más grande que ella. La atmósfera en la sala cambió del dominio arrogante del policía al momento en que Valentina tomó el control. Ya no le importaban las heridas ni la sangre. En su mente solo había una cosa: combatir la injusticia. Sin importar el riesgo, la furia de Valentina llegó a su clímax. Ya no pensaba en el dolor ni en la sangre que manchaba su hábito. Solo existía el impulso de detener la infamia frente a ella. Con una fuerza que parecía milagrosa, Valentina agarró las solapas del uniforme del policía que la había estrangulado. Su mirada estaba llena de ira y un valor inquebrantable. Un valor nacido de la dignidad pisoteada y los principios de justicia por los que luchaba. En un movimiento rápido, levantó el cuerpo del policía con ambas manos. Los colegas del oficial se quedaron boquiabiertos, incrédulos ante lo que veían. La joven que creían débil mostraba una fuerza sobrehumana. El cuerpo del policía, aunque grande y pesado, parecía no pesar nada en manos de Valentina. Con la energía acumulada por su indignación y determinación, azotó el cuerpo del policía contra el suelo con todas sus fuerzas. El sonido del impacto seco retumbó en toda la oficina. El oficial golpeó las baldosas violentamente. Su espalda chocó contra el piso hasta que se escuchó un crujido. El policía quedó inmóvil. Su cuerpo yacía en el suelo, indefenso e inconsciente. Los compañeros policías miraban con una mezcla de shock y miedo. Ninguno se atrevió a acercarse o intentar detener a Valentina en ese momento. Estaban demasiado aturdidos por la escena increíble que acababa de ocurrir ante sus ojos.
Valentina se paró en medio de la sala. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían llenos de valentía. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la adrenalina que la dominaba. Miró a los otros policías que seguían clavados en su lugar. Nadie se atrevía a moverse, mucho menos a acercarse. Todos sabían que Valentina ya no era solo una monja que dependía de la paciencia y la oración. Era alguien lista para pelear cuando la justicia era pisoteada. El ambiente en la sala cambió totalmente. Del dominio policial absoluto a un momento donde Valentina se erigía como símbolo de resistencia contra el abuso de poder. Aunque su cuerpo estaba herido, Valentina se mantuvo erguida, demostrando que había ganado esa batalla, al menos por ahora. La tensión en la sala se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre con uniforme de alto rango, lleno de insignias, entró con paso firme y autoridad. Era el comandante general de la delegación. Un hombre maduro de rostro serio pero tranquilo, que de inmediato notó que la situación se había salido de control. Su mirada barrió la sala, viendo a sus subordinados quietos como estatuas, a un oficial tirado inconsciente en el piso, y a Valentina de pie, con la cara herida y sangre en los labios. El rostro del comandante se endureció, pero no estalló en ira de inmediato. Como líder, sabía que debía calmar las aguas antes de que todo empeorara. Caminó hacia Valentina, que seguía de pie jadeando. Estaba herida, pero sus ojos seguían encendidos. El comandante la miró con una expresión difícil de descifrar. Trataba de entender cómo una joven monja que parecía frágil había sido capaz de convertir esa oficina en un campo de batalla tan sorprendente. Le pido una disculpa por lo sucedido, dijo con voz baja pero firme, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Lo que hizo mi subordinado no tiene justificación. Me aseguraré de que esto no vuelva a pasar. Miró de reojo a su hombre en el suelo y volvió la vista a Valentina. Puede llevarse su vehículo sin pagar ningún cargo. Considérelo una forma de asumir nuestra responsabilidad por este error, continuó, tratando de sonar sincero aunque la tensión era palpable. Sin embargo, tras la disculpa, la mirada del comandante se volvió más afilada. Con un tono más bajo pero lleno de presión, añadió. Pero le pido que este incidente no salga de aquí. Por el bien de todos, incluida usted, mejor dejemos esto así, como un asunto cerrado. Las palabras sonaron a amenaza velada, una advertencia para que Valentina no abriera la boca sobre lo ocurrido. Ella sabía que si esto se hacía público, la reputación de la institución se iría al suelo. Valentina permaneció en silencio, mirando al comandante sin expresión. Pero en su interior entendía perfectamente el mensaje. Aunque recuperaba su coche, la amenaza le recordaba que su lucha contra la injusticia no había terminado del todo. Pero por el momento, eligió aceptar la disculpa, considerando el cansancio de su cuerpo y las heridas que aún ardían. Valentina salió del Ministerio Público con pasos pesados. El cuerpo le dolía por la violencia que acababa de sufrir. Su rostro estaba magullado. La sangre seca en la comisura de sus labios y su hábito manchado de rojo eran testigos mudos de la injusticia que acababa de enfrentar. Pero aunque se sentía débil físicamente, su mirada seguía fuerte. No lloró, no mostró debilidad, aunque su corazón estaba herido y lleno de coraje. Esta amarga experiencia no solo dejaba cicatrices físicas, sino una huella profunda en su mente y alma. Cada paso que daba se sentía como una carga, no por el dolor, sino por la gran decepción hacia un sistema que debería proteger, pero que en realidad oprimía. Al llegar a su coche, que ya había sido liberado sin costo, Valentina se detuvo un momento a mirarlo con sentimientos encontrados. El auto estaba de vuelta en sus manos, pero la forma en que lo recuperó dejaba un sabor amargo difícil de quitar. Sabía que la disculpa del comandante era pura formalidad para tapar el escándalo. No había una intención real de corregir la injusticia. La amenaza sutil seguía resonando en sus oídos, recordándole que los que tienen el poder siempre tratarán de aplastar a los que consideran débiles. Pero Valentina no se sentía débil. Esta experiencia solo la convenció más de que algo estaba podrido en el sistema y que debía hacer algo, aunque significara ir contra la corriente y enfrentar grandes riesgos. Al subir a su auto y encender el motor,
Apretó el volante con sus manos aún temblorosas. No por miedo, sino por la indignación que ardía. En su corazón, prometió que esto no terminaría así. Tal vez eligió callar por ahora por su seguridad, pero sabía que algún día volvería para luchar por la verdadera justicia. No permitiría que nadie más sufriera lo que ella sufrió. Con una determinación renovada, Valentina arrancó el coche dejando atrás aquella delegación, llevándose las heridas en el cuerpo y una cuenta pendiente. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Era el comienzo de una larga